Para finalizar esta parte de los límites especiales, vamos a trabajar con este último este límite. Entonces nos dice que el límite cuando x tiende a 0 de e a la k por x menos 1 sobre x, ese límite nos da k. Noten que k es el coeficiente de la variable x. Al igual que en los anteriores límites, he señalado la variable en otro color. Es para decir que lo que tengo que tener en cuenta es que no importa lo que tenga aquí al lado de la constante k, estas dos cosas deben ser iguales. Y además tengo que comprobar que cuando x tiende a 0, este valor también se hace 0. Eso es lo que tendría que tener en cuenta. Y tengan en cuenta que este límite, vamos a probar entonces este límite, vamos a comprobar que este límite nos da k. Entonces aquí tengo e a la k por x menos 1 dividido entre x. Noten que este límite, si ustedes evalúan la x por 0, les da indeterminación 0 sobre 0, porque nos queda e a la 0, que es 1, menos 1, 0, y dividido entre 0. Para resolver este límite, vamos a hacer una sustitución. La voy a escribir acá la sustitución. Entonces, llamemos con variable t, por ejemplo, o variable u, no importa. Voy a colocar como variable u. Entonces, tenemos sea u, y voy a llamar u a todo el numerador, todo lo que está en el numerador. Es decir, e a la k por x menos 1. Y de aquí vamos a despejar x, porque necesito en el límite, ya tendría que todo esto que está aquí es el u. Ahora necesito conocer cuánto vale x. Entonces despejemos x de acá. Podemos observar que e a la k por x, este 1 que está restando pasaría a sumar y nos quedaría u más 1 o 1 más u. Ahora, como tengo exponencial, aplico logaritmo natural en ambos lados y obtengo que k por x es igual al logaritmo natural de 1 más u. En este caso, pues aplico logaritmo en ambos lados y el logaritmo con la exponencial se simplifican por ser funciones inversas. Y por último, ¿quién es x? Entonces podemos deducir aquí que x es 1 dividido entre k por el logaritmo natural de 1 más u. Y finalmente vamos a utilizar una propiedad de logaritmos para simplificarlo, el valor de x, que esto sería logaritmo natural de. La propiedad de logaritmos dice que si tengo un factor que está multiplicando al logaritmo, lo puedo pasar como exponente. Es decir, que me quedaría 1 más u y esto me quedaría elevado a la 1 sobre k. Aunque vamos a dejarlo, qué pena con ustedes, vamos a dejarlo. Inicialmente lo vamos a dejar como 1 sobre k. Si lo vemos conveniente, después dentro del límite utilizamos esta propiedad, ¿no? Entonces vamos a simplificar. Bueno, y otra cosa que tengo que tener en cuenta, ya tengo el valor de x, ¿no? Tengo aquí el valor de u, tengo acá el valor de x y me hace falta tener en cuenta qué ocurre con x cuando u, qué ocurre con u cuando x tiende a 0. Entonces, cuando x se aproxima a 0, el valor de u, ¿a dónde se aproxima? Pues simplemente lo que debo hacer es, aquí tengo que reemplazar la x por 0 en el valor de u. Entonces me queda e a la 0, que es 1, menos 1, me da 0. O sea que el valor de u también se aproxima a 0. Vamos entonces ahora a hacer la sustitución en el límite. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría límite. Ahora, en lugar de colocar x tiende a 0, voy a escribir ya u
tiende a 0. Arriba, en el numerador, tenemos e a la k por x menos 1, que ese es el que habíamos llamado u. Y en el denominador tenemos x, que x es 1 dividido entre k por el logaritmo natural de 1 más u. Ahora lo que voy a hacer es utilizar la ley de oreja inversa, es decir, lo que habíamos visto en el video anterior, que este u que estaba en el numerador puede bajar al denominador. Y en el denominador quedaría multiplicando con esta k. Entonces vamos a hacerlo de esa forma. Vamos a dejarlo multiplicando por ese acá. Entonces, ¿qué nos quedaría? Esto nos quedaría el límite cuando x tiende a 0. Arriba me quedaría 1 y en el denominador me quedaría 1 sobre k multiplicado por esa u que bajó. Y esto por el logaritmo natural de 1 más u. Ahora, aquí, en esta parte, ya voy a utilizar la propiedad de logaritmos, que dice que este factor sube como exponente del logaritmo. Entonces esto me quedaría el límite cuando x se aproxima a 0 de 1 sobre, y me quedaría logaritmo natural de 1 más u elevado a la 1 sobre k por u. Entonces, y aquí lo que vamos a hacer es incluir el límite dentro del logaritmo, que es una propiedad de los límites. Entonces, ¿qué nos queda? Nos quedaría, esto es igual al límite cuando x se aproxima a 0, perdón, el límite lo voy a colocar dentro del logaritmo. Entonces, me quedaría 1 sobre logaritmo natural de. Y entonces dentro del logaritmo voy a escribir el límite. Límite cuando u tiende a 0, qué pena, he cometido un error por acá arriba. Esto no es x, sino que es la variable u. Límite cuando u tiende a 0 de 1 más u, y esto elevado a la 1 sobre k por u. Y noten que este límite es un límite especial que habíamos visto anteriormente. Lo voy a escribir acá en el lado derecho. Es este límite especial en variable u. Límite cuando u tiende a 0 de 1 más u elevado a la 1 sobre u. Y este límite sabemos que nos da el número e. Entonces acá, como tenemos un valor de k que no estaría dentro de ese límite especial, vamos a separarlo como lo hemos hecho en los ejercicios anteriores. Entonces esto sería logaritmo natural de el límite cuando u tiende a 0, y dejo la parte que necesitamos, que es 1 más u elevado a la 1 sobre u, y ese k, que es 1 sobre k, sale como potencia. Y entonces, ¿qué nos queda de resultado aquí? Entonces, como resultado nos queda 1 sobre el logaritmo natural de este límite. Por ser el límite especial, sabemos que este límite nos da el número e. Entonces aquí nos quedaría logaritmo natural de e, y esto elevado
a la 1 sobre k. Pero el logaritmo natural y la exponencial son inversas, entonces nos queda simplemente 1 sobre k. 1 dividido entre 1 sobre k. Y esto, usando la ley de la oreja, podemos comprobar que nos da k sobre 1, que es precisamente el valor de k. Entonces, con esto terminamos lo que son los límites especiales. Ahora, vamos a entrar en mi página web, que es llopsm.wordpress.com, y desde aquí ustedes pueden, recuerden que pueden descargar estos límites especiales. Entonces vamos a la página de inicio. Aquí en la página de inicio, en la parte central, en la parte de abajo, aquí pues están un resumen de álgebra y trigonometría, si lo necesitan, gráficas de las funciones reales sobre las cónicas, tablas de derivadas, integrales, etc. Y aquí está lo que son los límites especiales. Entonces, aquí he hecho un resumen de los límites especiales que vamos a tener en cuenta. Entonces, aquí están generalizados. Este primer límite especial, entonces tenemos que tener en cuenta que aquí lo he puesto ya con variable u por si necesitamos hacer una sustitución. Entonces, este u que llame tiene que tender a 0 cuando la variable del límite tiende a 0. Entonces aquí esto tiene que ser 0 y en el denominador debe aparecer el mismo valor y por lo tanto la constante, aquí en este caso k es una constante, la constante que aparezca en el numerador, esa va a ser la constante, el exponente del número e, que es en el resultado. En este caso he puesto dos constantes que pueden pasar, una que aparezca aquí como en el ejemplo que hicimos anteriormente, que aparecía un 2 sobre algo, entonces ese 2 ya no es necesario bajarlo. Ya sabemos que si aparece aquí, va a ir como exponente en el resultado del número e. Y lo mismo acá, si hay un coeficiente, otro valor constante que lo he llamado n, multiplicando a ese u, que es la variable, entonces también va a ir multiplicando en el exponente del resultado. Acá también tenemos este límite especial de seno de u sobre u, que nos da 1, este límite que nos da 0 y el último límite que lo acabamos de demostrar.